Señor tiene para su vida y también para nuestras vidas. Estamos ya terminando el año y muchos de nosotros como familia estamos ya terminando muchas jornadas. Pero una de ellas, sin duda, es una que marca la historia del calendario, que es el nacimiento de Jesucristo, y que muchos de nosotros lo celebramos como familia y reconocemos ese acontecimiento tan importante que vino a ocurrir aquí en la humanidad, en la tierra, en el mundo. Dios, a través de Jesucristo, vino a partir del tiempo, el antes y el después de Cristo. Y hoy nosotros, en poco tiempo más, en pocos días más, vamos a celebrar la Navidad, como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de ese hombre, de ese gran hombre, Jesús de Nazaret, hoy yo quiero anunciar a través de esta palabra. Si me permite, voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más voy a tu presencia, Dios mío, para poder predicar esta palabra que tú has puesto en mi corazón y de poder darla a conocer para que aquellos que hoy están atendiendo a este llamado sean bendecidos a través de tu presencia. Atamos todo aquello que no te glorifica, Dios mío, y no es de tu reino, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Para gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu presencia siga moviéndose en este lugar, bendiciendo los hogares, la familia, oh Dios mío, los niños, los adultos, y todo aquello que pueda en esta hora pedirte, Señor, con fe, pueda recibir un milagro para su vida, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad que usted nos da, para gloria suya. Amén y amén. Quiero que podamos abrir la Biblia, y si usted la tiene por ahí, y también junto a mí leyendo en el nombre del Señor, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Vamos a dar a conocer una historia muy maravillosa que está en la Biblia. De todos los encuentros, yo creo que este sin duda es maravilloso para poder escudriñar y escuchar y entender un poco más de lo que el Señor hace a través de un diálogo y cuando Él se presenta a nuestras vidas. Estoy mencionando de un gran hombre en la Biblia que se llama Nicodemo, uno de los principales de aquello entonces, que pertenecía, dice la palabra, a la historia de un grupo religioso llamado los fariseos, y que componían también un grupo importante religioso de aquel entonces que podían de alguna forma llevar a cabo los consejos religiosos del pueblo de los judíos, y también podían también atender de alguna forma las leyes, y sin duda también tenían soluciones para el pueblo a través de la política. Así que era un hombre muy importante de aquel entonces, y yo quiero leerla en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor, San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Él, viendo, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo a Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondiendo Jesús, y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cuánto creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie sube al cielo
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. De alguna forma, leí toda la historia de este gran hombre Nicodemo de aquel entonces. Como dice la palabra, un fariseo, un hombre que tenía una religión muy arriesgada en su vida, y era muy importante bíblicamente. Este hombre Nicodemo no era cualquier hombre en la sociedad, sino que dice que era uno de los principales de la sinagoga, era uno de los principales del grupo de los fariseos. De aquel entonces habían grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, los esenitas, los ancianos de aquel lugar. También estaban los escribas que pertenecían al Sanedrín de aquel entonces, hombres pegados a la palabra, a la ley del Antiguo Testamento, y con sus costumbres y con sus religiosidades. Pero nos llama la atención que Nicodemo hace la diferencia. A través de esta historia podemos ver cómo él hace la diferencia, de alguna forma acercándose al maestro por la noche, buscando quizás una respuesta a esa inquietud que él tenía en su interior, aún teniendo todo el conocimiento y toda la experiencia y toda la sabiduría humana. Pero nos damos cuenta que Nicodemo en su interior, en su corazón, había un vacío, había una necesidad, había un cuestionamiento del cual no encontraba respuesta. Y dice la palabra que él fue durante la noche a acercarse al Maestro Jesús de Nazaret. ¿Por qué de noche y no de día? Es obvio, porque era un hombre importante de aquel entonces. Quizás él no quería perder lo que realmente significaba para la sociedad, para aquel lugar, para aquel entonces. Él no quería perder quizá el estatus, o quería perder de alguna forma ser cuestionado por los demás, porque él estaba buscando al maestro, al hijo del tal carpintero, que muchos lo cuestionaban diciendo que era un falso profeta, pero no así como Nicodemo. Nicodemo, de todos aquellos que pertenecían a aquel entonces, dice la palabra, o entendemos a través de él, que había una diferencia, había una inquietud en su corazón, y este era el de poder encontrar una respuesta de la cual no la encontraba a través de la palabra, a través de la lectura. Y gloria a Dios, nosotros decimos, porque esa respuesta la tiene el Señor Jesús. Jesús tenía esa respuesta. Él era la palabra viva, el verbo hecho carne, como dice la palabra en sí mismo, que caminó por aquel lugar y hizo milagros extraordinarios. Y yo creo que esos milagros, esas señales que Jesús de Nazaret hizo en aquel entonces, fueron tan extraordinarios y tan asombrosos, que Nicodemo quedó impactado a través de estas señales y estos milagros. Y con todo el conocimiento que él tenía, logró entender de que solamente el Hijo de Dios, o alguien dirigido por la presencia de Dios, o alguien enviado por Dios, podía hacer estas señales. El de poder sanar a los enfermos, el de poder dar vida al que estaba ya muerto, el de poder decir a la tempestad, a los vientos que se calmen en el nombre del Señor, el de poder caminar por las aguas, el de poder multiplicar los alimentos, el de poder dar respuesta a aquellos que no tenían respuesta. Porque tanto así, porque estos hombres de aquel Sanedrín cuestionaban muchas veces cómo Jesús de Nazaret trabajaba y actuaba y evangelizaba en aquel momento. Porque dice la palabra muchas veces, o en algunos lugares, algunos pasajes bíblicos, que el Sanedrín le cuestionaba que con qué autoridad él hablaba y mencionaba aquello que él decía. Porque el Jesús de Nazaret es nombre que es por sobre todo nombre, en él hay autoridad, dice la palabra, y todo está sometido bajo sus pies, porque es el Hijo de Dios, el que vino, como dice él. Nosotros que entendemos hoy la palabra podemos entender que hay un mensaje hermoso, y está ubicado justamente en esta historia, en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros que predicamos y entendemos hoy la bendición y la misericordia del Señor, entendemos que todo el evangelio y todo el mensaje y la buena nueva de él está solamente trazada en este versículo bíblico que se encuentra en este capítulo de San Juan. Y a través de la historia de Nicodemo podemos ver cómo se relaciona, cómo es el paso o el contexto, y cómo podemos realizar
este paso de vida para poder obtener esta bendición de la vida eterna. Porque a través de la historia de Nicodemo podemos entender que Jesús dijo una palabra que para Nicodemo, que era entendido en la palabra, entendido en la ley y tenía mucha experiencia religiosa, pero una simple respuesta de Jesús de Nazaret, del maestro, del rabí, como le podemos decir, para él no encontró solución ni respuesta, porque el maestro le dijo: tú debes nacer de nuevo. Es necesario que tú nazcas de agua y del Espíritu. El Evangelio, querido amigo, querido hermano, vecino, el verdadero Evangelio, que es este, es el del convertimiento de la vida, del alma, del hombre que está perdido en delito y en pecado. Aún con todo nuestro conocimiento y con toda nuestra sabiduría y con todo nuestro entendimiento y con todo lo que podamos lograr obtener como hombres, mientras no tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, habrá un vacío y habrá una dirección de un camino a la perdición. Porque los religiosos de aquel entonces creían que por guardar la palabra, las leyes de Moisés y hacer cosas externas, pensaban que con eso se llegarían al cielo y ganarían el reino de Dios. Pero Nicodemo había una inquietud en su corazón, porque notó que en Jesús, el maestro, el hijo de aquel carpintero, tenía una autoridad en sus palabras, hacía milagros extraordinarios, y eso estaba relatado a través de la palabra del Antiguo Testamento. Y es por eso que Nicodemo tuvo esa inquietud. Nosotros podemos decir, quizás fue el de poder investigar, y se atrevió de ir y buscar dónde se encontraba el maestro de aquel entonces, y llegó de noche, dice la palabra, y lo encontró. Cuando él va a preguntar si él era el que la palabra lo dice o lo que ellos estaban esperando, porque por las señales él tenía la intuición, Nicodemo tenía la intuición de que podía ser el Hijo de Dios, que era el Mesías que estaban esperando con tantas ansias. Entonces fue a poder buscar esa respuesta y recibir quizás esa inquietud que tenía en su corazón. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver, degustar y participar y ser parte del reino de Dios, tú debes nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo fue, de alguna forma respondía con estas palabras, él dijo: ¿cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente al vientre de la madre y nacer? Eso es imposible. Y es así, humanamente es imposible lo que estaba tratando y diciendo el Señor, que todo hombre debe nacer espiritualmente de nuevo, y eso lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo. Todo hombre debe arrepentirse de sus pecados y buscar a Jesús de Nazaret como su único Señor y Salvador de su vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está en estos momentos tu vida ante la presencia de Dios? Cuando escuchamos la historia de Nicodemo y entendemos que un hombre entendido en la palabra y de mucho prestigio de aquel entonces, respetado, lo maravilloso de esta historia es que podemos también notar y de alguna forma sacar a relucir que Nicodemo fue más allá de lo que él era y buscó de Jesucristo, sin importar la respuesta que podría obtener de él. Pero para su asombro, Dios lo trató con amor, con misericordia, y le dijo que era necesario que él naciera del agua y del Espíritu para que pudiera entrar al reino de Dios. Porque las obras no salvan, querido vecino y amigo. La religión no nos salva. Lo que nos salva es Jesucristo en nuestros corazones a través de su presencia del Espíritu Santo. El de poder reconocer, como dice el libro de Romanos, capítulo 9, 10, 9, capítulo 9, 10, versículos 9 y 10, que debemos confesar con nuestro labio y guardarlo en nuestro corazón, declarar que Él es el Hijo de Dios y que Él murió y al tercer día resucitó por nuestros pecados. Muchas veces reconocemos
de alguna forma que Dios existe, que Dios hace milagros. Nosotros que somos parte de esto hemos visto tantos testimonios y somos demasiado tanto de nosotros, muchas partes de muchos milagros y de tantas cosas extraordinarias que solamente el Señor la puede hacer. Pero si nosotros nos quedamos solamente con el conocimiento y nos vamos a las plantas de Jesús, nuestra alma se ha de perder. Lo maravilloso de esto que nosotros entendemos, de que Nicodemo podemos decir que ese encuentro que tuvo ese día en la noche, esa noche con el maestro, cambió su vida, cambió su pensamiento y su forma de mirar las cosas. Porque aunque él conocía la palabra, era ciego, dice la palabra de Dios. Porque no tenía al Señor en su corazón. No tenía claridad, no tenía visión de los celestiales. Eso lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos ver más adelante, en el capítulo 9, cuando Nicodemo defiende al maestro, cuando es cuestionado porque el maestro hacía milagros en los días de reposo y para aquellos religiosos eran días sagrados que no podían ser tocados. Pero el maestro bien dijo, mi padre y yo estamos trabajando. Y fue cuestionado por aquellos religiosos de aquel entonces, excepto Nicodemo, que lo defendió, dando a conocer de que legalmente él tenía un derecho de poder ser defendido o de poder ser escuchado o poder defenderse ante las leyes terrenales. Más adelante, cuando Jesús, el Maestro, nuestro Señor, fue a la cruz y murió y al tercer día resucitó, durante ese proceso Nicodemo tuvo el privilegio de poder llevar el cuerpo del Maestro. Eso nos hace entender de que ese encuentro que tuvo Nicodemo en la noche con Jesús cambió su vida y dio un giro para poder entender las cosas celestiales. Y hoy en esta tarde, en esta noche, este es el primer mensaje que durante estos días escucharás, que te pide de ir a buscar el Maestro hoy en este lugar, en este día. Que te está impidiendo el de poder abrir tu corazón y poder ser sincero ante la presencia del Maestro. El de poder de alguna forma humanamente nosotros dejar todo por la causa del Señor. El de hacernos humildes para poder ir a buscar una respuesta de la cual necesitamos. Déjame decirte que la palabra dice que el humilde el Señor lo mira y lo tiene cerca. Es necesario que nos arrepentamos de corazón, busquemos al Señor. Porque ninguna otra cosa ni nadie podrá responder a nuestras necesidades del alma, solamente la presencia del Espíritu Santo. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces el hombre busca caminos para poder saciarse, encontrarse y sentirse bien y seguro, como en la religión, el dinero, la psicología y tantas otras, la filosofía y tantas otras cosas. Pero allí no hay respuesta. La respuesta es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí, Él no lo echa fuera, querido vecino y amigo. Queremos invitarte a que tú puedas meditar en esta palabra que hoy el Señor te está entregando a través de la historia de Nicodemo. El de poder buscar al Maestro aún en la oscuridad si nos da vergüenza. Pero vence esa vergüenza porque Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Dios tiene una bendición especial para tu vida. Y tiene un regalo enorme y maravilloso que es el don de la salvación. Por eso él, cuando se acercó a Nicodemo consultando quién era, él le respondió, es necesario que tú nazcas primero. Porque cuando tú naces, cuando nosotros nacemos, cuando buscamos y conocemos de la presencia del Espíritu Santo, recién ahí podemos entender las cosas celestiales. Un hombre natural no puede entender estas cosas. Para poder entender lo que ha de venir y lo que nos dice la palabra, tú debes de abrir tu corazón y pedir que el Señor venga a morar a tu vida. Sé como Nicodemo. Sé como Nicodemo, querido vecino, busca de Dios. Hoy está aquí en este lugar.
A través de la alabanza está bendiciendo, a través de la oración Él está respondiendo, a través de la palabra Él se está dando a conocer en esta noche. Esta ha sido la palabra en este lugar. De que podamos humanamente despojarnos por la causa de Cristo buscando la necesidad del alma. Es necesario que dejemos esas barreras que se han levantado de alguna forma y que impiden puede acercarnos a Jesucristo de Nazaret. Él está aquí a través de esta palabra que dice a ti, vení a mí y estemos a cuenta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. También dice la palabra que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Jesucristo es el Señor, Él es el único que nos lleva a la eternidad. Me gustaría orar por ti. Nuestros hermanos, hermanos en Cristo en este lugar han estado entregando tratados y se han acercado a muchos vecinos en este lugar. Y yo voy a orar por tu vida, esperando que tú puedas sinceramente con fe acercarte a las plantas del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta ha sido la porción de tu palabra, recordándonos como un gran hombre en la historia bíblica como Nicodemo, un hombre entendido en la palabra, un hombre religioso, celoso de sus costumbres. Pero al verte aquí, Señor, haciendo milagros, prodigios, llevando un mensaje con una autoridad extraordinaria, porque eras tú, Señor, eras tú, Dios, hablando a través del Señor Jesús. Fue conmovido Nicodemo en sus pensamientos y en su corazón, tanto así que buscó el de poder encontrarte y te encontró, porque el que busca halla, el que toca se le abre y el que pide recibe. Tenemos un ejemplo de cómo Nicodemo buscó al Señor y lo encontró. Este es el ejemplo más maravilloso del Evangelio. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tú que eres entendido en la palabra y todo aquello del Antiguo Testamento, entonces entenderás que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para poder darle sanidad a aquellos que eran picados por la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre entonces sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entiendo, y entonces ahora logro entender. Cuando Nicodemo lo vio crucificado en la cruz, por eso se conmovió y llevó el cuerpo del Maestro, porque entendió que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hoy se levantó Jesús en una cruz por nuestros pecados. Todo aquel que hoy ve esa cruz a través de Jesucristo y que reconoce que fue crucificado y que resucitó al tercer día por nuestras vidas, vamos a ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que entre en los hogares, en aquellos que hoy están poniendo atención a esta palabra, que tu presencia trate con ella de la mejor manera, Señor. Así como tú conocías de la inquietud, Dios mío, de Nicodemo, sin duda conoces de la necesidad que hay en nuestra vida, en nuestra alma. Tu palabra, Dios mío, pueda penetrar y pueda, Dios mío, transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Oh Dios mío, que tengas misericordia y puedas cambiar toda situación que puedan estar pasando a través de su familia en los hogares. Que solamente tú lo sabes, Dios mío, porque para ti nada queda oculto. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de misericordia en este lugar y pueda, Dios mío, testificar a través de esta palabra y hacer señales de milagro, transformando vidas y haciendo sanidad en aquellos que la necesitan. Porque tú no has cambiado, Señor, tú eres el mismo de ayer, es el mismo de hoy, será por siempre el mismo, Señor. Yo bendigo este lugar y te doy gracias por aquellos que con mucho temor y respeto han puesto sus oídos a tu palabra. Señor, sin duda tu presencia está trabajando con ellos y yo los dejo en tus manos para la gloria tuya, Padre, a través de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.
Gracias por la oportunidad. Ahí estuvo el mensaje en esta tarde.